esto empieza al minuto 10. Justo. Así que venga, voy a contar un poco sobre Felipe V. ¿En qué momento se encontraba España en ese momento? Bueno, teníamos un rey que era deficiente mental debido a que todas las relaciones entre familiares que se habían dado entre los Habsburgo, entre los Austria, que murió sin descendencia. Y al final de su vida decidió poner sobre papel que le entregaba la corona a los Borbones. Los Borbones era la casa real en Francia, que en ese momento gozaba de un rey que tenía una reputación tremenda, ya que fue, de alguna manera, el encargado de empezar una monarquía absolutista, propiamente dicha como se le conoció durante los siguientes 200 años, que era Luis XIV. Bueno, pues Felipe V nació en Versalles, en este palacio, y desde joven era un tío que se le veía que no estaba muy bien de la cabeza. Era muy taciturno, melancólico y callado. En esa época, mucha gente asoció estas características con inteligencia. Sin embargo, Luis XIV sabía que el tío estaba por uvas, era medio lelo. Y además, siendo uno de los jóvenes, no podía acceder a la corona de Francia. De manera que el rey Sol, Luis XIV, quiso ponerle en España para poder tener control sobre nosotros, ya que España y Francia habíamos sido enemigos desde hace muchísimo tiempo. Muchos de vosotros estáis preguntando, ¿era la mejor opción para España? Por supuesto que no lo era. Era la peor. De haber seguido con la Casa de Habsburgo, no habríamos perdido todos los territorios que perdimos por elegir a los Borbones. De manera que no ganamos mucho nosotros con esto. Pero ¿quién ganó, David? ¿Quién ganó al ponernos este rey? Hombre, indudablemente Francia, ¿no? Indudablemente Francia, en 3 aspectos fundamentales. El primero fue el control político, ya que España se convirtió en un vasallo de Francia. Tuvimos una sumisión total a los intereses de Francia en la diplomacia europea. La alianza inquebrantable con los Borbones franceses, lo que beneficiaba a París, y además tenían ya un aliado en sus conflictos pues, con Inglaterra, con Austria y con los Países Bajos, que también eran enemigos nuestros y colonias nuestras, pero lo que se dice pegarse un tiro en el propio pie es lo que hicimos España cuando decidimos aceptar a este rey. No parece muy inteligente que tu enemigo histórico coloque como rey a su nieto, ¿no? No parece muy inteligente que tu enemigo histórico coloque a su nieto sabiendo que va a haber una dinastía y que los problemas entre Francia y España van a desaparecer. De manera que Francia y España tuvieron una tregua de paz prácticamente hasta que los mismos franceses se cargaron a los Borbones, que tiene huevos la cosa, que nosotros nos quedamos con sus reyes y ellos se los quitaron de en medio. Y allí fue, no me quiero adelantar, cuando Napoleón dijo, a ver, que los españoles no se pueden quedar con los Borbones, que son todos medio tontos, lo único que hacen es engañar al pueblo y tal. Me pongo yo a mi hermano, seguro que lo quieren. Pero no, España es una cosa que vamos a repetir, es un mantra común que vamos a decir en todos los capítulos que hablemos de los Borbones. Queremos a los Borbones en momentos de crisis. En el momento de crisis en el que estaba este momento, se nos ha muerto el último Habsburgo. Bueno, Castilla apoyó por entero a Felipe V. Los que no apoyaron por entero fueron la Corona de Aragón, pero Navarra y Castilla sí. Y Navarra, gracias a eso, mantuvo unos fueros prácticamente hasta la mitad del siglo XIX, que Fernando VII los abolió, pero luego por el carlismo se volvieron a poner. La Corona de Aragón, sin embargo, se opuso completamente a Felipe V. Pero bueno, voy a ir saltando, pero quiero mantener una narrativa. Parece interesante, sí, la Corona de Aragón apoyaba a Carlos de Habsburgo, ¿no? Correcto. Ellos querían conservar sus fueros. Ellos eran perfectamente conscientes, David, que si traían a un Borbón iban a apostar por el centralismo propio de Francia. Y la Corona de Aragón desaparecería, como desaparecería su idioma, desaparecerían los fueros, desaparecerían su moneda y, aparte, tendrían que empezar a enlistar a soldados de la Corona de Aragón, porque anteriormente eran mayoritariamente soldados de Castilla los que peleaban. Entonces, esto a ellos no les venía bien. Y, bueno, de hecho no les vino bien después, pero una vez más no me quiero adelantar. Quiero comentar por último la dependencia de los consejeros franceses. Al cambiar el sistema político, importamos desde Francia a todos los de allí para aplicar su sistema.
Por otro lado, Francia también se benefició económicamente, ya que consiguieron el monopolio comercial con colonias de América, lo que permitió llevarse nuestra plata, nuestro oro y todas las especias. La explotación de la Armada Española, que la Armada Española, para el que no lo sepa, siempre ha tenido una fama de ser los soldados más feroces, pues ya éramos amigos de Francia y entonces se beneficiaban y encima tenían una armada que estaba protegiendo los intereses de Francia, o sea que les venía tremendamente bien. Sí, y luego la imposición de y luego, claro, los tratados, David, de económicos de Francia, en los que ellos se veían completamente beneficiados y nosotros no. Y luego del beneficio militar podemos decir dos aspectos fundamentales. La primera, de las guerras de los pactos de familia, que España se vio arrasada a conflictos en todo el reinado de Felipe V, estábamos todo el tiempo y nos gastábamos dinero para proteger los intereses de Francia. Nos arruinábamos nosotros mismos y no ganábamos absolutamente nada. Lo único que ganamos fue en la guerra del asiento, bueno, no en la guerra del asiento, en la guerra en la que recuperamos alguna de las posesiones italianas. La guerra del asiento, nos enfrentamos a Inglaterra y España puso los muertos y los beneficios, ¿quién se los llevó, David? ¿Quién se los llevó? Pues el de nuestro vecino. Nuestro vecino del norte, que siempre ha causado tantos problemas, ¿no? Voy a ponerme un poco cómodo, que al no tener silla aquí, estoy apoyado contra la pared, un poco incómodo, la verdad. A ver si se te va a pillar algún nervio. No, por Dios, que ya tengo la espalda desde que tuve el niño mal. Bueno, entonces muchos de vosotros os estaréis pensando, vale, Javier puso el Rey Sol a un chico que estaba medio tarado. ¿Por qué no puso a alguien más competente? Es que al Rey Sol le convenía tener a un tarado absoluto en el gobierno. Le convenía muchísimo. La primera razón era una jugada estratégica. Veníamos de tener a Carlos II, que había dejado una reputación tremendamente mala. Y dejando a este como heredero, a Felipe d'Anjou o Felipe V, ya se juraba de una unión de coronas súper fuertes, ya que España teníamos un imperio gigantesco, de América, Italia, Países Bajos, y Luis XIV no quería, bueno, Luis XIV lo midió muy bien, porque dijo, si pierden el imperio, nos hacemos más fuertes. Si ganan imperio, nos hacemos más fuertes. Claro, todo se queda en familia. Todo se queda en familia, son borbones, somos la misma casa. Sí, sí. Así que tú imagínate, tú tienes dos hermanos, pones un hermano en una corona, otro hermano en otra, y ya te aseguras, bueno, si las pierden, pues no es mi país. Y yo me estoy medio enfrentado con ese país. No me conviene tampoco que ellos tengan todo el poder. Y si ganan, somos hermanos. Claro, claro. A mí lo que me sorprende de todo esto, Javi, es cómo puede un chaval, un hombre de 17 años de la fecha, sin tener ni idea de español, llegar y ponerse a reinar en un país como España, con lo grande que era. Bueno, Castilla lo recibió con los brazos abiertos, contentísimos y leyenda, ¿sabes? Pero el tío, bueno, ya te digo, medio lelo. O sea, no sabía hacer nada. De hecho, no sabía español. No se molestó tampoco nunca en aprenderlo bien, que es una cosa que me hace bastante gracia, que tuviéramos un rey que ni siquiera podía hablar nuestros idiomas. Además, no entendía las costumbres y la política española, pero ni pajolera idea de lo que había sucedido antes. Y, por último, no le gustaba estar rodeado de gente, que para el carácter español eso no sentaba demasiado bien. Ya que, mientras que Francia parecía que se civilizaba un poco al ser el norte de Europa, eran menos ruidosos, en España el ruido y el jolgorio era una parte de nuestra cultura. Que entonces, no sé si sabes que una expresión española, un refrán español o más bien una frase que se popularizó mucho, aunque su origen es más antiguo, pero se popularizó en la época de Felipe V, fue el de estar en las nubes, el de estás en las nubes, porque se decía que Felipe V estaba en las nubes todo el tiempo. Pues estaba en las nubes todo el tiempo, es que siempre estaba deprimido, taciturno y nostálgico. Pero un detalle que nos pilla un poco de paso, que no tenía en mis notas, pero que creo que al público le va a interesar, que ya vamos a empezar a ver la locura de Felipe V. Al llegar, le dijeron, bueno, Felipe, te vamos a llevar a una corrida de toros, que es una tradición muy común española. Y de primeras él no quería ni verla. Se tapaba los ojos.
Pero luego, por lo visto, según cuentan las crónicas, es el colega Aljano, ¿no? Según cuentan las crónicas, se puso a verla y se quedó fascinado con el espectáculo de sangre y violencia que estaba viviendo. Y según cuentan consejeros franceses, no volvió a ser el mismo después de esa primera corrida de toros. Fíjate. María del Carmen, creo, Conde Duque de Olivares era el valido de Felipe IV y el Duque de Lerma de Felipe III. Esos eran los Austrias. Ahora estamos mucho después, estamos en el año 1700 ahora mismo, ¿vale? La figura del valido ya se cambió el nombre, ya era como el ayudante del rey, valido era una cosa más de los Habsburgo, ¿vale? Y perdona que no lea mucho el chat, simplemente no quiero que haya ningún tipo de confusión mientras lo hacemos. Sí, está perfecto que vaya leyendo el chat y anotando. Que hay que decir, Javi, que Felipe V ha sido el rey más longevo en la historia de España. Correcto, estuvo un periodo de 46 años en la corona y bueno, pocas alegrías nos trajo, salvo recuperar Italia, la verdad. Vamos ahora a hacer un repaso, pero antes la consorte, había que casar al subnormal este con alguien, ¿no? Pues recogieron a una niña de 13 años llamada María Luisa Gabriela de Saboya, de la Casa de Saboya, que, bueno, está bien conectada, dime. Si me permite hacer un aporte antes de que te metas ya en el mundo de las consortes y un poco del cotilleo. Felipe V, digamos, que se garantizó el trono con la firma de los tratados de Utrecht. No, bueno, pero es que no hemos llegado allí todavía porque Felipe llegó ya como rey de España antes de que empezase la guerra de sucesión. Sí, por eso, pero digo que se consolidó, o lo quieres hablar más después. Es que ya era rey antes. Lo que pasa es que la Casa de Austria, con el apoyo de Europa, quiso quitarlo. Así que déjame un segundito que vamos a llegar. Pero eso ya se corresponde más con el periodo de Isabel de Farnesio. Así que de momento vamos a hablar un poco de María Luisa, que era una niña de 13 años, muy inocente ella, pero que caía muy bien. La verdad hay que decir que se le veía que tenía bastante salero, buen sentido del humor. Lo que pasa es que se quedó horrorizada, porque al tener 13 años ya tenía que consumar el matrimonio, nada más llegar, y pues imagínate, una cría tan joven, pues ya le pusieron al Felipe, que tenía 17, no mucho mayor, pero que para el hombre yo creo que siempre es mucho más fácil, ya que el hombre no tiene que pasar por ese dolor a la hora de consumar, ¿no? Sin embargo, para una cría pequeña, pues no sabe muy bien. Y además los Borbones tenían esta degeneración en la que sus partes nobles eran de un tamaño bastante más grande que la media, de manera que una pobre cría, su primera vez, con una monstruosidad de pene, pues la pobre estaba bien. Aunque Felipe V no se le conociera, ¿eh? O sea, esta degeneración la tenían otros Borbones, no sabemos si Felipe V la tendría o no. Sí, pero debió ser traumático, de luego. La primera relación les gustó mucho, sobre todo a Felipe V, y ya desarrolló su primera obsesión, una obsesión enfermiza con el sexo. Y esta, bueno, yo creo que la tendrían ya latente, porque si un patrón común tienen la mayoría de los Borbones, es esa gran pasión por los placeres que da la carne. Ya entraremos en más detalle acerca de esto, pero bueno, que parece que la relación se iba bien. Lo que pasa es que Felipe estaba en las nubes y deprimido siempre, entonces tenía una dependencia súper grande de María Luisa Gabriela. Siempre tenía que estar junto a ella, y ya empezó a desarrollar sus primeras taras, en las que pensaba que estaba muerto y que era impotente. Era una fijación que tenía él con que era impotente, lo cual era muy curioso cuando se pasaba la mayor parte del día fornicando. Era tan neuras, y los psicólogos modernos que analizan historia de España le adjudican un trastorno bipolar no tratado. De manera que estaba siempre tomando afrodisíacos y pidiendo afrodisíacos, lo cual alimentaba sus deseos de hacer el amor y luego su paranoia de no voy a tener elecciones. Su arrepentimiento. Vale. Y me disculpáis si de vez en cuando el tono o las palabras que uso no son las más académicas, pero tampoco quiero también tener un poco de estilo de conversacional, no. Sí, no estamos en una clase de la universidad.
Exactamente, no estamos en la universidad, podemos hablar con un tono más de tú a tú. Entonces, esos primeros años ya se introdujeron los decretos de nueva planta. Los decretos de nueva planta básicamente consistían en unificar el Estado, dejar la unión de los reinos que teníamos desde los reyes católicos y empezar a estar unificados como país. Para los que les gusta mucho, son muy nacionalistas y creen mucho en el concepto de España, Felipe V pudo ser el inicio de lo que podemos llamar España propiamente dicho, ya que por fin hubo una unión. De todas maneras, esta unión no salió demasiado bien, ya que no se protegió los intereses de la corona de Aragón y se afectó bastante. De manera que la corona de Aragón se puso en contacto con los países de allí y empezó la guerra de sucesión, de ver quién iba a tomar el reinado. Por un lado teníamos a Austria, Países Bajos, Inglaterra a favor de Austria y Francia, Castilla y Navarra a favor del Borbón. Del Borbón. Estaba la cosa mal desde el principio. La guerra no solo fue una guerra europea, sino también fue una guerra civil, ya que la corona de Aragón se enfrentó en numerosas batallas contra la corona de Castilla, para que ambos teniendo intereses diferentes. Y llegamos a lo que fue el Tratado de Utrecht. David, ¿nos quieres contar un poco sobre el Tratado de Utrecht? No, yo solo te lo quería remarcar a ti, no tengo mucho que contar del Tratado de Utrecht, más que decir que por culpa de ese tratado España salió muy perjudicada y ahí fue cuando perdimos Gibraltar a manos de Inglaterra. Bueno, correcto, pero no solo Gibraltar, mucha gente no lo sabe, Menorca también. Menorca también, y el comercio de esclavos también se lo llevó a Inglaterra. Nápoles, Cerdeña, Milán, Sicilia, o sea, todas las colonias italianas que teníamos, ya que Italia, no sé si lo sabéis, pero tuvo una unificación muy tarde, anteriormente estaba formada por diversos reinos. Y la más importante, que nos llevaban dando problemas desde el reinado de Felipe III, Países Bajos. Sí, pero eso se lo llevó a Austria, ¿no? Correcto, Austria se quedó con Países Bajos. Así es. Pero para que nos demos cuenta de cuánto daño nos hace ya el primer Borbón, que para firmar la paz y establecerse en el poder, dice, venga, para ti Gibraltar, para ti Menorca, para ti Países Bajos, para ti la Toscana, claro, para ti Nápoles, para ti Sicilia, para ti Cerdeña, y a mí me dejáis tranquilo aquí en España que estoy bien. Y no te olvides, el Rey Sol diciendo, bueno, ha sucedido lo que también podía haber sucedido, pero ya no tenemos un imperio fastidiándonos. Claro. Ya si en España quitan los Borbones, ya son unos don nadie. Sí, totalmente. Es que es el principio de nuestra decadencia. Por supuesto. Y me ha encantado lo que has dicho. Que sea tan egoísta el tío, que para decir, para quedarme yo aquí por mis huevos, sacrificar todas las coronas españolas que habíamos conseguido. Total. Y bueno, y Gibraltar a día de hoy sigue perteneciendo a Inglaterra, a la corona inglesa. Y lo que les queda, porque por el camino que vamos no la recuperamos, ¿eh? Gibraltar. No creo que sigamos, que lo veamos con nuestros ojos. No, para nada. Bueno, entonces teníamos al rey ya afianzado diciendo, bueno, hemos perdido mucho, pero por lo menos me tenéis a mí, Felipe V, de rey. ¿Y qué nos tenía que ofrecer Felipe V? Bueno, lo primero, ataques constantes de melancolía. Se sumía en tristezas súper profundas. Una degeneración y un amor por la violencia tremenda. Si algo supuso la guerra de sucesión española para Felipe V es su descubrimiento de la pasión que tenía por la sangre. Por lo visto, le encantaba estar mirando el campo de batalla y ver a gente muriendo. Y decía que su mayor placer era estar cubierto con la sangre del enemigo. Para que veas cómo estaba el tío de la azotea. Sí. Que estaba siempre entre cachondo y violento. Porque la violencia era otro aspecto fundamental suyo. Y después de eso, en una depresión, ¿no? Es correcto, claro. Siempre además de... O sea, vamos a poner que hay una gráfica. La gráfica es sexo, violencia, orgasmo, máximo punto de violencia, bajada completa, depresión completa, encerrarse en sus propios pensamientos, confesarse y, bueno, tenía de hecho una confesora francesa, que se me ha olvidado el nombre, confesora francesa de Felipe VI, Felipe V, perdón.
Sí, la princesa de los Ursinos, que la mandaron para que fuera la confidente de Felipe V y a esta le contaba pues todo lo que le pasaba al salao este. ¿Y qué sucedió? O sea, descubre la violencia, perdemos todo y lo peor que le pudo suceder a Felipe en este momento, se le murió María Luisa Gabriela. Que de ella no voy a decir nada malo, ¿eh? De ella hay que decir que fue una reina muy querida y que se murió muy jovencita ella, con 25 años, y se quedó él hecho una piltrafa absoluta. Ya de por sí era una piltrafa total, pues imaginaros cómo se quedó después de perder a la mujer que era su bastón, era su apoyo moral y era su y además le dio herederos. Además le dio herederos, unos herederos que eran Luis y Fernando. Luis y Fernando. Luego llegó, en Francia le dijeron, bueno, hay que buscarte una nueva mujer. Y él no estaba muy convencido, él ya decía, oye, me quiero morir. Déjame. Yo estoy muy mal. Yo estoy tristísimo todo el día. Yo estoy que no doy de sí. Además, ya empezó a hacer prácticas sexuales un poco extrañas para la época, como vendas en los ojos. Pero bueno, se podía poner peor. Pero desde Francia le dijeron, nueva mujer, Felipe, una chiquilla italiana llamada Isabel de Farnesio. Dime, David. Sí. Que a Felipe V se le recuerda mucho en Barcelona, ¿no? Por la Diada, que es el 11 de septiembre. Claro. Y esto viene de la época de Felipe V, que fue cuando arrasó Barcelona, digamos. Barcelona se resistió a las tropas de Castilla bastante bien, sobre todo sus ciudadanos, hasta que en 1714 pues tuvo que caer. Y la Diada, que siempre, cada 11 de septiembre, vemos las banderas grandes y las manifestaciones de Barcelona, viene de ahí. Correcto. Porque la verdad es que Barcelona como que se negó, dentro de la corona de Aragón, ellos como que se negaron a aceptar como rey. Y pues es que a Barcelona siempre le ha pasado un poco eso, ¿no? Que creía más en Francia que en España, pero luego al final ni Francia ni España le vino bien. Pero sí, tienes toda la razón, la Diada viene de Felipe V y de esa violencia injustificada que se dio sobre la ciudad condal en el 1714. 1714 que fue un año devastador para España, estamos viendo. Se nos murió la consorte, perdimos todos los territorios y dentro de nuestro propio país estábamos ya empezando a generar odios que a día de hoy continúan con los nacionalismos catalanes. Sí. De manera que iba por Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio se la conocía a David, muy curioso, como una tía que no se metía en política y que era súper calmada. Poco duro. Tenía... Poco duro. Sí. Hasta que llegó a España. Y dijo, bueno. Llegó a España, se trajo además a toda su gente de Italia, le pegó un tortazo en la cara a Felipe y le dijo, ahora mando yo. No, del tortazo me lo he inventado, ¿eh? No, por favor, no penséis que... Pero tenía mucha ambición, por así decirlo. Mucha ambición. Ella era muy lista y lo primero que hizo, de hecho, fue apartar tanto a Luis como a Fernando. Les dijo, bueno, vosotros, fuerita, que no os quiero. De manera que ya con Isabel de Farnesio, si la degeneración sexual de Felipe V era mala, se puso muy, muy chunga ya, porque Isabel de Farnesio daba rienda suelta a su imaginación más tosca. Y allí empezaron los juegos de palacio que eran de armas tomar. ¿Sabes lo que es el impávido, David? Lo sé, pero no tengo palabras para explicarlo y que YouTube no nos censure. Así que explícalo tú. Lo voy a tratar de explicar yo. Chicos y chicas, disculpad, esto es una práctica que se daba en Palacio, no es una cosa que me esté inventando. El impávido consistía en que Felipe V colocaba a los reyes, a sus consejeros, en una mesa redonda y metían a una prostituta debajo de la mesa. La prostituta practicaba una felación a uno de los señores que andaba en esa mesa redonda y el resto tenían que adivinar a quién le estaban haciendo la felación. De manera que el juego consistía en que los hombres estuvieran de la manera más impávida posible para que no se les notara. Felipe V no quiso formar parte de este juego. Felipe V hacía agujeros en la pared y lo miraba, me imagino que mientras
hacía bueno, lo que él viera conveniente en Sí, ese momento. autoplacer, se daba Sí, autoplacer. bueno, no hay documento escrito que se Que zurraba la sardina mientras lo hacía, pero vamos a asumir que sí, ¿no? Que ese era el principal propósito. Disculpar por ser un poco gráfico. Allí creo que me he pasado. Ahí creo que me he Sí, pasado. no pasa nada. Entonces, Isabel de Farnesio pensó, lo único que tengo que hacer con este loco es hacer que dependa emocionalmente de mí, darle su ración diaria de sexo y a mí entero lo que tal. Y este Felipe V ya, antes de nombrar a su hijo Luis I, ya empezaba a sufrir de paranoias y alucinaciones. Empezaba a pensar David, y ya esto lo mantuvo el resto de su vida, que estaba muerto. ¿Sabes? En plan, como que tenía que sorprender a la gente, tenía que gritar a la gente y ver su reacción y dice, vale, no estoy muerto. Pero como se ensimismaba tanto y se quedaba él solo muchas veces en su habitación durante días, pues pensaba, estoy muerto, me he muerto y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero no estaba muerto, estaba vivo y jodiéndonos el país de lo lindo. Además de su insomnio extremo, no dormía el tío. No dormía y claro, eso contribuía a que su estado mental cada vez estuviera peor. Claro. Y sí. Imagínate, tenemos un tío que ya de por sí andaba loco de antes de traerlo a España. Y en España, pues mezclamos todas las especias perfectas para que el tío acabara como unas maracas, pero bueno, lo vamos a ver al final cómo terminó el tío. Y la muerte de esta primera mujer que no le vino nada bien, de María Luisa. No le vino nada bien, no le vino nada bien. Y bueno, en el 1724 pusieron a Luis I, su hijo, el del primer matrimonio. Estaba de acuerdo en ese momento Isabel de Farnesio, pero duró 7 meses. Entonces, Isabel de Farnesio, dime. Abdicó Felipe V. Abdicó Felipe V. Él dijo, yo no puedo ya más con esto, la corona se me queda grande, lo he intentado, pero no puedo. Pero vais a tener a mi hijo Luis I, que va a estar muchísimo más preparado que yo. Luis I tendrá su capítulo individual, a pesar de solamente tener 7 meses de reinado. Pero es un personaje tan interesante que hay que dedicarle su propio espacio. Vale. Su mujer, y a su mujer, bueno, la mujer eso es fantástico. Eso es fantástico. Esa consorte es mi favorita. Ella y María Luisa de Parma. Y Paquita Natillas de Isabel II también. Esas tres son... No quiero anticiparme porque ya me estoy riendo. Sí. En fin, que pusieron a Luis I, pero el tío estaba muy enfermito. Fuera. Entonces, Isabel de Farnesio le dijo a Felipe V, ponte tú de nuevo y ya me encargo yo de todo. Tú ya puedes irte a llorar o a hacer lo que o hacerte tolas mientras ves a tus consejeros en una mesa redonda o lo que tú veas. Así, y ya me quedo yo gobernando. Y encantadísima, además, el tal. Y Felipe empezó ya a perder la chaveta del todo. Empezó a tenerle paranoia al agua, David, de manera que su olor era insoportable hasta el punto que los mismos consejeros no querían estar en la misma habitación que él. Y él lo empezó a notar y se volvió cada vez más paranoico, pensando, me he muerto. Pero en realidad claro, es que no. Pues ya ni siquiera veo a gente. Claro, ya nadie quiere venir a verme, ni mis ayudantes vienen. Se dejó el pelo largo, además, porque le daba miedo que cortarse el pelo y no se duchaba. Entonces el tío pues tenía rastas naturales, podemos decir. Un asco absoluto de ser humano. Un tío sucio y además no se cambiaba de ropa. Para más simple. Que en la época tenía que tener un olor eso. Pues David, vamos a ver, cosas como el papel higiénico y tal, claro. no se llevaban. Comían y se manchaban. Y luego le llegaban los ayudantes cuando se atrevían a entrar allí con una pinza en la nariz y le decían, Su Majestad, le cambiamos. Y él, no, vete. Me gusta llevar la misma ropa. Meses y meses llevando la misma ropa, meses y meses sin ducharse y años sin cortarse el pelo. Un cóctel asqueroso. Que me disculpáis los del chat y los que lo estéis viendo en diferido por ser tan gráfico, pero es la realidad de la historia de España y los detalles morbosos son los que más nos gustan.
A ver, los defensores de Felipe V te criticarán y te dirán que aportó a la cultura muchísimo Felipe V. La cultura, sí, bueno, la francesa sí nos hizo franceses, nos hizo más cercanos a nuestro mayor enemigo a lo largo de la historia de España. Sí, pero Al reinado que buscaba nuestra destrucción desde prácticamente los reyes católicos. Así es. Pero fundó la Real Librería. Que se María del Carmen, casi todos olían mal, pero sí que en España se empezó a utilizar más jabón y la gente se podía bañar en los ríos, en los lagos, por lo menos una vez a la semana. Pero Felipe V ni eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, que los cánones de higiene que tenemos en 2025, por supuesto que no aplicaban en el siglo XVIII. Pero igualmente, vamos, un desastre absoluto, un hedor que tenía el tío tremendo. No, y bueno, Isabel de Farnesio se volvió cuidadora, se volvió reina completa y ya dijo, bueno, Fernando VI, que era el hijo del anterior matrimonio, tú fuera, que me das asco y pena. Fernando VI era el hijo del primer matrimonio y por desgracia heredó el mismo carácter de Felipe V, pero esta vez un poco más justificado, David, porque el pobre chico creció en la soledad más tremenda. Claro. Nunca tuvo nadie que le quiso. Nunca tuvo, ni siquiera, como la gente no pensaba que iba a ser nunca rey de España, pues ni siquiera le respetaba a nadie. Entonces, Fernando VI, que es el siguiente capítulo, es uno de los reyes por los que más simpatía siento, porque el tío no lo tuvo nada fácil. Y lo marginó y le mantenía encerrado en un cuarto. O sea, Felipe V se encerraba en un cuarto porque estaba loco y que él quería. Pero Fernando VI lo encerraba la loca de la madrastra y sí que le dio un hijo, Carlos III, que luego vendría después de Fernando VI, nuestro capítulo tercero. Y a ese sí que le tenían en gran estima y Isabel de Farnesio, con sus contactos en Italia, le hizo rey de Nápoles. Sí, ya hablaremos de Carlos III, porque Carlos III, los madrileños tienden a enaltecerlo, pero otra basura absoluta de rey. No lo coge, no se salva tampoco de la lista. ¿Qué va? Entonces, ¿qué sucedía? Que muchas veces, mientras ya estaba reinando Isabel de Farnesio, Felipe V no quería reinar porque no le gustaba, pero tenía que estar pegado a ella, porque si se ausentaba demasiado tiempo, ataque de pánico que le entraba. Javi, dice Silvia que era Felipe V de España y último en la ducha. Así es, Silvia, así es. Como decía, no podía ausentarse mucho tiempo Isabel de Farnesio porque le entraban unos ataques de pánico tremendos, pero luego también le entraban ataques en los que tenía que estar solo. O sea, que era un tío con una inestabilidad máxima. Y por lo visto, David le pegaba a Isabel de Farnesio también en sus crisis. ¿Sí? Pero Isabel de Farnesio dijo, bueno, pégame si quieres, no pasa nada. Pégame, yo estoy consiguiendo que mi familia prospere, ¿no? Yo estoy ganando mucho más de lo que estoy perdiendo aquí, porque me pegues no va a pasar nada. Y además, un factor que hay que tener en cuenta, que la violencia de género en esas épocas no era un concepto. Todo el mundo pegaba a su mujer. No era la normalidad. Era una sociedad muy bestia, una sociedad muy animal. En ese los derechos ahora precisamente que dices esto, los derechos de las mujeres... O sea, conocemos que brillaban por su ausencia. De hecho, fue Felipe V el que hizo la ley sálica, ¿no? Correcto, la ley sálica, que va a ser muy importante en la historia de España. La ley sálica, David, que las mujeres no podían reinar, que la descendencia siempre tenía que ser masculina. Exacto. Y llegaría hasta el 1833, así que una ley que duró, pues, más de 100 años. Y originó las guerras carlistas posteriormente, es lo que tú has dicho. Y originó las guerras carlistas con Fernando VII con la pragmática sanción derrocando esa ley sálica. Correcto, David, correcto. Pero bueno, entonces tenemos a Isabel de Farnesio que ya está haciendo de las suyas. Isabel de Farnesio, en vez de buscar la prosperidad de Francia o la prosperidad de España, buscó la prosperidad de su familia y la prosperidad de Italia, de manera que se reunió con ministros muy fuertes que hacían un poco que eso. Y en 1731 recuperamos Italia y ya fue cuando puso allí a Carlos III como rey de Nápoles, algunas posesiones italianas. Esa fue la única
el único aspecto positivo, pero en realidad no era positivo porque nos lo hizo perder en primer lugar, ¿no? Sí, se aprovechó un poco del contexto internacional de aquel momento de que Austria se quedó sin heredero. Bueno, hubo una guerra por el trono. Entonces, a cambio del apoyo que hizo España con Francia para apoyar a uno de los herederos al trono de Austria, pudo conseguir Nápoles y tal. Correcto, correcto. Que no tampoco fue en el campo de batalla propiamente dicho, ¿no? Has hecho bien clarificando, sino que fue más a través de pactos de Estado, a través de tú me das, yo te doy, a través de tú me debes, yo te debí, ¿no? Y también consiguió que su hija fuera reina consorte de Portugal. Fíjate qué detalle. Yo eso, vamos, o sea, seguramente en algún momento lo habré leído, pero no venía con esa información para el directo. No. Mariana Victoria, que era hija de Isabel de Farnesio y Felipe V, fue reina consorte en Portugal, porque vio un poco que Inglaterra nos estaba comiendo el terreno en el mar y tal, y dijeron, nos tenemos que unir a Portugal como sea y hacernos un poco fuerte. Claro, porque además así Portugal, que como matriarca no es mala, ¿eh? Bueno, mejor reina que Felipe, por lo menos protegía los intereses de alguien, ¿no? Pero de todas maneras se le conocía como una arpía de muchísimo cuidado, que la tía despedía a criados por doquier, que la tía, bueno, aprendió español muy rápido, eso sí, que hay que decirlo, que hablaba mejor español que el subnormal de Felipe. Así que, bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo, por lo menos sí. esa simpatía. Felipe cada vez peor, Isabel cada vez más fuerte. Felipe ya llegó a un punto donde dejó de cortarse las uñas también, hasta el punto en el que mucha de la gente de Palacio decía que parecían garras, que eran ya tan crecidas que sí, pero se negaban. Incluso se las intentaban cortar por la noche, las uñas, y el tío se volvía loco y empezaba a pegarle a todo el mundo. Que lo intentaba, ¿no? Es que este era el rey de España, David. Es que tú me puedes decir, la sociedad española es que estaba muy mal. Y digo, coño, pues si teníamos un rey que estaba fatal. Lo siento mucho por el asco que os estoy dando con el tema de las uñas. Pero garras. Les decía que eran como garras. Y bueno, luego ya Rosalía la tenía pequeña al lado de él, ¿no? Rosalía era, vamos, uñas rotas comparada con Felipe V el Garras. Entonces, David, lo que ya le sucedió a esto, para terminar de perder la cabeza completamente, el chalao dos cosas, las más gordas. La primera, no soportaba la luz del sol. Ya decía que no quería que le diera el sol ni por asomo. De manera que el mismo rey que estaba en los campos de batalla regodeándose en la sangre de sus enemigos, ahora ya estaba ceñido. Es irónico que el nieto del rey Sol le cogiera miedo al sol, ¿eh? Sí, así es irónico que el nieto del rey Sol acabara teniendo miedo al sol, o también profético, de alguna manera, ¿no? También profético. También. En Europa la gente se estaba descojonando viva, diciendo... ¿Tú has visto al rey de España? Fui a verlo el otro día y llegó un tío con rastas, con unas garras tremendas, oliendo a cloaca. Sí. ¿Qué presencia tenía este tío? Claro, por eso lo tenían la mayor parte del tiempo. Digo, gracias a Dios que el tío es melancólico y lo podemos encerrar. Porque si encima le tenemos que sacar a a hacer relaciones diplomáticas con otros países de Europa... Claro, a ejercer de rey lo tenemos difícil. Sí, y bueno, lo más surrealista de todo, que le pasó exactamente lo mismo que a su hijo. Es que es una cosa... Hay veces que a mí me cuesta explicarme estas coincidencias, porque el ADN es muy complejo. Pero se empezó a creer él que era un sapo, David. El tema es que su hijo también, Fernando VI, se empezó a creer que era un sapo cuando al final de su vida, como le pasó a Felipe V. Y yo no entiendo este patrón de creerse que eres un sapo, ¿no? Tú puedes creer que uno está loco o está paranoico o habla con el pomo de la puerta, pero que los dos tuvieran la idea de que eran un sapo, eso ya es de locos. Lo que pasa es que
Felipe V, al tener miedo a salir fuera, era un sapo interno, ¿no? Era un sapo de casa para adentro. Sí, en un acuario, ¿no? En plan, no estaba en la charca. Claro, estaba allí con sus uñas el tío, sentado, y de repente como que pegaba un salto. E Isabel, cuando entraba allí, le decía, ¿todo bien, Felipe? Y este decía, ¡cuá! Y dice, vale, vale, venga, venga, venga. Ya te veo luego, Felipín. Hasta luego. Pero Fernando VI, como no le pilló miedo al sol, era más un sapo exterior. Y se iba por los nenúfares y los jardines del Haciendo el salto palacio. de la rana, ¿no? Luego lo heredó el cordobés en la plaza de Toro en homenaje a todos estos reyes. Claro, claro. Entonces, bueno, tenía que gobernar desde la cama, creyéndose que era un sapo, no duchándose, con garras como uñas. Así que Isabel de Farnesio, bueno, pues haciendo todo, tomando todas las decisiones. Y el problema es que Isabel de Farnesio le faltaba la oficialidad para poder mandar sobre estos ministros. Y a pesar de haber conseguido bastante gente cualificada de Italia, ya que Italia en esa época pues era bastante aristocrática, los franceses que habían llegado ya hacían lo que les daba la gana. Y cuando digo hacer lo que les daba la gana era llenarse los bolsillos sin hacer absolutamente nada por el país. Claro. Así que allí lo tuvo un poco difícil la Isabel de Farnesio para poder gobernar. Los ministros hacían lo que querían porque el rey no estaba en condiciones de nada y las mujeres en esa época tampoco tenían la potestad para tomar decisiones y firmar cosas de asunto real. Así que para 1746, me parece que era, Felipe V ya murió. Su muerte se venía desde hace ya mucho tiempo. La verdad es que todo el mundo quería que se muriera, porque estaba ya muy mal, ¿no? O sea, es que ya no podía hacer nada. Insostenible. Claro, andaba desnudo ante extraños, se pasaba días enteros en la cama en medio de la mayor suciedad. Estos son testigos de la época, los estoy leyendo ahora mismo. Hacía muecas y se mordía a sí mismo hasta el punto que sangraba. A veces se le iba la olla y se ponía a gritar de manera desconsolada por el palacio mientras corría desnudo. ¿Sabes? Tú ponte también en la posición de los que trabajan en palacio, ¿no? Habían estado con Carlos II, que también tenía pues todas estas taras, se hacía sus necesidades encima, y de repente dice, bueno, tranquilos chicos, que ahora nos llega uno bueno, ahora nos llega el francés, que son gente muy sofisticada. Muy tienen a un tío corriendo desnudo, con rastas, con las uñas, ¡ah! Sí. Madre mía, ¿dónde nos habíamos metido? ¿Qué se nos ha metido aquí? Entonces, os leo también, se mordía hasta hacer sangre, gritaba desaforadamente, pegaba a la reina cuando se enfadaba y repitió tanto sus intentos de escaparse que fue preciso poner guardias en la puerta. Y como le tenía miedo al sol, se intentaba escapar siempre por la noche, de manera que los guardias los tenía que poner Isabel de Farnesio para que el tío no se fuera corriendo desnudo por la Sevilla de la época, porque Isabel de Farnesio hizo una cosa muy curiosa. Cambió la residencia a Sevilla, porque pensaba que Madrid, al ser una ciudad grande, le iba a venir mal a este para la cabeza. Y Sevilla, con sus estándares más religiosos, sería un mejor sitio para Felipe V. Que dicen que solo se tranquilizaba con música. Y Isabel de Farnesio le trajo a un cantante Farinelli. Que era Farinelli. Correcto. Que le apoyaban el castrado desde Nápoles y decía que solo cuando escuchaba a Farinelli se relajaba. Sí, Farinelli e Isabel de Farnesio eran sus dos pilares para poder mantener un poco la calma, y Isabel de Farnesio cada vez podía pasar menos horas porque estaba a cargo del gobierno, de manera que a Farinelli le tenía todo el día cantando, que como tú has dicho es un castrati. Un castrati, para el que no lo sepa, es un cantante al que le cortaban los testículos cuando era bastante joven para conservar lo que se llama voz blanca, que son las voces de niños en el coro. Claro. Y le tenía todo el día cantando a Farinelli, o cuando buenamente podía, y así se calmaba. Así se calmaba. Pero igualmente, David, el tío no alcanzó paz en vida, ¿sabes? Era como encadenaba crisis tras crisis, violencia tras violencia, sexo tras sexo, pero no
nunca llegó a tener paz en vida, lo cual también es bastante triste, ¿no te parece? Sí, sí, sí. A ver, para si le haces un análisis así psicológico de la época, seguramente los psicólogos te dirían en eso, que tenía un trastorno bipolar o incluso algo más, que claro, con el desconocimiento que había en la época, pues las barbaridades que podía cometer. Claro, claro. Y además, los médicos de la época en España siempre aplicaban la misma técnica para todo, para todas las taras, que es Sí, quitarte sangre. claro, claro. Los barberos, ¿no? Que había. Sí, los barberos te desangraban, te quitaban sangre y dice, venga, ya, tú ya estás bien, tú Claro, ya estás bien. limpiado. Y eso fue la razón también por la que los Borbones perdieron tanta descendencia, porque los médicos hacían unas sangrías tremendas pensando que ese era el mejor sistema para curar todas Es las que había taras. mucho que curar, Javi. Era como saca sangre, que aquí tenemos que eliminar gran cantidad de sangre para que se renueve, tú. Sí, sí, sí. Y claro, pues, por supuesto, yo creo además que esas sangrías contribuirían a su estado mental. Si ya era un tío que tenía una fascinación por la sangre y por estar embadurnado en la sangre de sus enemigos, y encima le estaban desangrando para poder curarle sus taras, digo, que le estás volviendo cada vez más loco al chalao este. Que ahora que has dicho que se redecidieron en Sevilla, que es verdad que a Isabel de Farnese y a Felipe V algo de las bellas artes sí que le atraía. Tenían algo de interés por las bellas artes y en Sevilla, por ejemplo, trabajaron mucho con la Roldana, que era hijo del Roldán, y claro, era un arte que se inspiraba mucho en la religión, y la Semana Santa de Sevilla se puede tener sus orígenes un poco aquí. Hay hermandades Qué, que... qué interesante lo que nos cuentas. Además, yo sé que tú eres un gran apasionado de la Bueno, Semana gran Santa. apasionado, no soy gran apasionado. No, gran apasionado, pero te gusta a ti Un la poco, Semana Santa. pero no soy Bueno, para nada un experto, ni un apasionado. quizás gran apasionado, como a mí me da tan igual, pues Claro, pues si lo comparo contigo, a sí, pero lo poco. comparas con alguien, yo no tengo ni idea, vamos. No, los pasos, ¿no? ¿Cómo se llama? La marcha fúnebre, ¿no? Y Las marchas, el, ¿qué me vas a el decir? camino. Iba a decir Ku Klux Klan. Iba a decir No, Ku no, Klux hombre, Klan. esos son los nazarenos o los penitentes. Nazareno. Que pues Eh, sí, y se habla mucho, sobre todo Roldán, que creo, que a lo mejor me equivoco, que como que la hermandad del cachorro como que tuvo gran influencia, no sé. Pero bueno, sí, eso. y bueno, para hacer un poco una síntesis de lo que consiguió hacer, bueno, la reforma militar que hizo siguió el modelo francés y ya integró pues soldados de todos los reinados de España, lo cual eh, lejos de ser ideal, ya que parece que los soldados de Castilla eran mucho mejores que los de la Corona de Aragón, ya que especialmente por los andaluces y los extremeños, que se les conoce como los mejores soldados de España, y eran parte de Castilla en esa época. Eran mucho mejor luchadores, mucho más valientes y mucho más carentes de moralidad, si es una manera de decirlo, que no, vamos, que si había que arrasar con un pueblo, arrasaban. Sin embargo, en Arrasaban. la Corona de Aragón eran un poco más intelectualoides, como se suele achacar a los catalanes, ¿no? Que suelen ser más intelectuales, más preocupaciones culturales, pero en Extremadura y Andalucía, cuando el hambre entra en tu puerta, tú te echas un escudo, un arcabuz y a pelear. Es que de eso es importante también reseñarlo, que en aquella época en España había muchísimo hambre. Y tú imagínate cómo estaría el pueblo que está pasando un montón de hambre y tu rey está completamente pirado y entrando en guerras internacionales donde tampoco, no por un interés nacional, sino en un interés de familiar, para intentar Sí, ganarse beneficios familiares. Pues el pueblo estaba cansado y muerto de hambre. Es que tuvo que ser una época durísima. pues muy duras, muy duras. De hecho, su muerte es un poco confusa, pero dicen que un ictus es lo que lo dejó en coma y estuvo agonizando hasta que murió en 1746 en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, que es un sitio muy interesante también.
ya que Isabel de Farnesio y él vivían entre Sevilla y el Palacio de la Granja. En la Granja se van a suceder eventos súper importantes de la historia de España, no solamente aquí, sino en el futuro. Y se me ha olvidado comentar un aspecto de su muerte que es bastante interesante, que cuando no estaba creyéndose una rana o cuando no estaba gritando desnudo por el palacio, estaba rezando. También tenía una devoción muy grande. Y como siempre, encadenaba arrepentimiento con placer, placer con arrepentimiento, y siempre iba con esos vaivenes. Pasaba muchísimo tiempo con sus confesores. Y luego esos confesores fueron los que nos regalaron esta información. Una cosa que hay que tener en cuenta, David, es que lo que aquí vamos a decir vienen de diversas fuentes, pero nunca podemos tener la certeza absoluta de que lo que estemos leyendo sea lo correcto. Por ejemplo, los primeros Borbones, cuando reportaron cómo era Carlos II, dijeron que en su autopsia tenía el cerebro del tamaño de un guisante, que en sus testículos no había esperma, y una serie de mentiras muy grandes que a día de hoy mucha gente se cree de Carlos II, que era el último Austria, el anterior a Felipe V. Y entonces podemos decir que igual mucha de la información que viene de sus detractores, así que siempre hay que cogerlo un poco con pinzas. Una vez llegado al siglo XIX, sí que es verdad que la documentación acerca de la vida de estos reyes era mucho más objetiva y se iba pasando en los mentideros, sobre todo en la ciudad de Madrid. ¿Los mentideros sabes lo que eran, David? Si lo puedes explicar, mejor. Los mentideros eran zonas donde quedaba la gente a cotillear y a hablar mal de los reyes, de la nobleza y de todo lo que no se podía decir, pues quedaban allí y se ponían... ¿Te has enterado de lo que ha hecho el rey? Y ya se ponían todos allí a comentar. Tú sabes cómo somos los españoles, que sí. Si hubiese mentideros, chicos y chicas, David y yo, durante esa época, estaríamos a prueba con nota alta, versión siglo XVIII. También siéntate, pídete una y siéntate, que te vamos a contar varias cosas. Y estaría también Susana, ¿no? Nuestra mecena, sí. Susana, también allí diciendo, chicos, cuéntanos lo que ha pasado. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, dicho esto, que sí, tenía... Felipe V también, se me ha olvidado comentar esto que es bastante interesante. Como tenía tan poca conciencia propia, no hacía asociaciones. Y empezaba a decir, escribió en los diarios, le contó a sus confesores que creía que estaba tenía el cuerpo podrido. Pero eso era porque no asociaba que su olor venía de la falta completa de higiene. Claro, tu fobia al agua, ¿qué quieres claro, que provoque? Por supuesto. Y bueno, tras su muerte subió al trono Fernando VI, quien, que al final acabó igual de loco que él. Y en su época, como no se conocía, como la enfermedad mental y la psicología son cosas más del siglo XX, que es cuando pues, el psicoanálisis, la psiquiatría comenzaron a tener más fuerza. En esa época David directamente decía, ¿qué le pasa al rey? Que sufre de melancolía. Así, tal cual. Pero bueno, historiadores y psiquiatras dicen que trastorno bipolar severo con episodios psicóticos agravado por una posible depresión mayor y condiciones inhumanas de vida. Entonces, murió sumido en su locura, aislado, paranoico, y también convencido de que tenía demonios, que estaba podrido, y bueno, su legado hizo a España lo que es España a día de hoy. Ya no éramos la unión de reinos, lo que se puede considerar bueno por alguna gente. Yo no soy capaz de decirte si fue bueno o fue malo, ya que yo sí que pienso que la corona de Castilla hizo una gran gestión de la economía y la corona de Aragón hizo una gran labor cultural. Y aparte no solo cultural, sino también en una expansión marítima que consiguió que España tuviera bastantes territorios en los que hemos mencionado ya Italia. De hecho, por otro lado, otra expresión que se hizo popular en esta época de Felipe V, que viene a raíz de esto, de la centralización, como Felipe V quiso centralizar a España,
esta frase fue la de irse de la lengua. ¿Sabes? Como... ¡Anda! No te vayas de la lengua o te has ido... La conoce, vaya, es súper popular. Pues vino de eso, porque como fue tan en contra de la corona de Aragón, es como no hables mucho, que aquí es lo que no puedes irte de la lengua, que vamos en contra de esta centralización. Muy interesante eso que nos cuentas, David. ¿Y ¿tú piensas que fue buena la centralización? No lo sé sinceramente qué hubiera pasado si hubiéramos seguido como distintos reinos y tal. Yo creo que en general en aquella época una nación centralizada y fuerte podía ser positiva como lo era Francia. Pero teniendo la historia cultural que tiene España, no sé si a base de fuerza hacer esta centralización fue bueno o... No sabría decir. Es que fíjate Italia cuando se unificó Italia se unificó tardísimo. Es un estado nuevo, por así decirlo, al lado de España. Y viendo todo lo que perdimos a partir de la centralización, que éramos un gran imperio y nos hemos quedado prácticamente en nada, pues no sé yo si esta centralización fue positiva. Sí. Y bueno, Carmen justamente dice una cosa que me gustaría comentar, que simplemente he pasado un poco de puntillas por los decretos de nueva planta, pero la represión a la corona de Aragón sí que es cierta. Una vez que aboles los fueros de Aragón, de Valencia, de Cataluña y de Baleares, controlado en Mallorca, luego cortes y consejos, que eran los encargados de hacer política, también se los quitó de en medio. Castellano ya era la lengua oficial, nada de aragonés, nada de catalán. Eso ya se terminó. De hecho, que es lo que te iba a decir, Javi, que los defensores de Felipe V te diría que Felipe V fue el que fundó la Real Librería, que se conoce como una primera biblioteca de España, y a raíz de ahí se creó la Real Academia Española de la Lengua para proteger el castellano. Es decir, que te va a decir, la herencia de Felipe V no es mala. A ver, es que tiene una parte positiva eso, pero lo que hizo bien, que mucha gente, bien, lo que no hizo tan mal fue que permitió que lo único que hizo que fuera lengua oficial en los documentos. ¿Me entiendes, David? O sea, todos los papeles, toda la documentación tenía que siempre venir en castellano. Pero permitió el catalán y el aragonés, pero en un estilo más de un uso cotidiano, en la calle, en la familia, de puertas para adentro, pero lo que siempre hacía él era de cara a las instituciones. Vale. Y luego el gobierno ya se centralizó pues, en Madrid, con los intendentes que respondían directamente al rey. Y Barcelona perdió su autonomía y se construyó pues, lo que se llama la Ciudadela, que no sé si lo has mencionado tú antes, para controlar la ciudad, para controlar que esos catalanes no se volvieran muy locos, ¿no? Total. Y luego, pues por supuesto, represión a todos los que habían apoyado a la corona de Habsburgo. Y le quitaron... Represión no solo significa matar a unos cuantos, represión significa quitarle todas las posesiones que tenía. Sí. ¿Y qué sabemos de la corona de Aragón, de los catalanes? Que siempre han tenido... O sea, la burguesía del siglo XIX, con las empresas, es cuando alcanzó su auge, pero siempre hubo una burguesía muy fuerte en Cataluña y estos catalanes habían apoyado al Austria, de manera que la represión fue quitarles las posesiones, las tiendas, las tierras, las propiedades. Sí, también podemos mencionar de que las universidades se la quitó de en medio y se la entregó a los jesuitas y que ya... Y que ya también empezó el Estado español a juntarse mucho con esta religión católica, que todavía sabemos el poder de la Iglesia que tenemos en España, que es bastante alto. Los jesuitas, además, que van a tener una presencia borbónica muy fuerte, ¿no? Porque de Felipe V a amarlos, a Carlos III, su hijo, a expulsarlos. Sí, a expulsarlos. Increíble. Además es que los jesuitas eran los que llevaban todo el tema de las colonias, de las pocas colonias ya que nos quedaban en América, eran los que se encargaban ellos durante el reinado de Carlos III, esto es, que empezó a perderlo todo. El rey, el alcalde de Madrid, venga ya. Por favor.
Por favor. A veces es que los madrileños a mí me molestan un poco con sus cosas de... Los ves hablar ahora a día de hoy y dice, es que a mí lo que me gusta de Madrid es la libertad. ¿Pero qué libertad? Libertad significa tomarse un gin tonic un domingo en la Latina. Digo, que eso te lo puedes... Cualquier parte de España puedes tomarte un gin tonic, ¿eh? Pero es como muy de barrer para adentro Madrid en ese aspecto de lo que le favorece a Madrid es lo bueno siempre. Pero Carlos III una basura de rey como casi todos los Borbones. Sí, sí. Dejarlo claro. De todas formas, yo lanzo una lanza a favor de los madrileños, ¿eh? Creo que en el resto de España tienen una fama de chulescos y de tal, y yo los madrileños que he conocido siempre me han caído muy bien. Bueno, yo al fin y al cabo, pues madrileño de nacimiento sí que soy, mi padre era madrileño, y sí, pero la reputación también que tienen los sevillanos en Andalucía, ¿no? Que es un poco similar al del madrileño, de chulo y prepotente. Sí, es que el problema de los sevillanos en Andalucía, digamos, es que está la figura esta del señorito sevillano o andaluz, por así decirlo, y esa gente crea un poco de repulsión, pero... Sí, de la feria de Sevilla. Puede ser parecido la mala fama que pueden tener. Es que el señorito madrileño y el señorito sevillano yo creo que tienen algunas diferencias, ¿no? El madrileño es más pijo de camisa de polo Ralph Lauren, pelito al lado. Sí, ir a Pachá, y luego los andaluces son más de cortijo, ¿no? De flamenco, sí. Y nada, simplemente me parece conveniente, ya que hemos hablado un poco de la Corona de Aragón, explicar cómo consiguió que finalmente la Corona de Aragón aceptara a los Borbones. Esto es, por un lado, con la pacificación de la región, que muchas veces por simple agotamiento ya dejaron de luchar y aceptaron la nueva dinastía. Empezó a dar beneficios económicos abriendo el comercio con América en las ciudades de la antigua Corona de Aragón, lo cual hizo que muchos comerciantes catalanes ya dijeran, bueno, al final no va a estar tan mal este Felipe V. La pela, ¿no? La pela, ya sabes, ¿no? Y ya empezaron a decir, bueno, este nos está ayudando, esto ya había pasado tiempo, ¿no? Esto ya pues... A muchos de ellos les había quitado terrenos y luego ya empezó pues a pacificar y a darles cosas. Y luego ya las guarniciones que dejó Felipe V en los territorios y persiguiendo a los austracistas, ¿no? Que eran los que apoyaban a la corona de Austria, asegurando que se acabaran las revueltas, que no sucedieran más diadas. Y luego las generaciones posteriores ya les empezaba a dar igual, ya simplemente tenían de oídas, ahí es que Felipe V fue muy malo, pero todo el mundo estaba buscando pues no morirse de hambre. Como has dicho tú antes, esta época la pobreza era muy fuerte. La hambruna era importante. Y no he cubierto mucho acerca de las guerras que se dieron en la época de Felipe V. No sé si interesa que lo cubramos, David. A ver, para la que estaba como tomando apuntes decía a lo mejor si le interesaba, pero vaya, que si no, que nos lo hagan saber y en el siguiente... O no lo sé, o si quieres tú comentar la guerra. Bueno, sí, a ver, no sé, un poco la guerra de sucesión de Austria, la de Polonia y la guerra de los 4 años eran las más grandes así durante el reinado de Felipe V. No voy a entrar en mucho detalle, ya que eran las guerras de la época a mí me resultan un poco aburridas. A mí me empiezan a gustar más las guerras, dentro de lo que cabe, parezco aquí yo igual de sádico que Felipe V, por Dios. Son las guerrillas, que a mí me fascina cómo España en la guerra de la independencia sorprendíamos a los franceses por el conocimiento tan bueno del territorio que tenían y las emboscadas que hacían al ejército más fuerte del mundo. Y luego las que hacían los carlistas, que también te pusieron en práctica la guerra de guerrillas, básicamente porque la mayoría de carlistas habían luchado en la guerra de la independencia. Lo único es que ellos no querían las cortes, la constitución. Ellos querían que el rey fuera Dios, que es, bueno, la monarquía absoluta que instauró Felipe V consistía precisamente en eso. El rey es rey por la gracia de Dios y el rey tiene la última palabra en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo se diferencia esto de los Habsburgo? Con los Habsburgo la nobleza tenía muchísimo poder de decisión
y existía un proteccionismo mucho más grande para los agricultores. Cuando llegaron los Borbones, topa a mí. Topa a mí porque yo soy lo máximo. Claro. Aquí me ha puesto Dios, pues fíjate. Sí, y yo creo que todo lo que tenía que decir lo he dicho. Espero que no haberme dejado nada en el tintero. Si ha sido así, lo trataré de decir en el próximo capítulo. A mí me ha encantado cómo has explicado todo, la verdad. Me he pasado un rato súper ameno. Si te parece, podemos leer un ratillo el chat antes de colgar, pero vamos, tu exposición, darte la enhorabuena, Javi. Es súper divertida y súper chula. Yo creo que mi exposición ha ganado mucho gracias a todos los detalles que has ido diciendo tú, que creo que además son cosas muy curiosas. Has hablado de lengua, has hablado de arte, has hablado de guerras, has añadido muchísimos detalles muy interesantes y he disfrutado mucho yo también escuchándote a ti.